buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia. Hoy estamos celebrando nuestro programa número 50 y lo hacemos analizando algo que es de todas y de todos, pero que a veces no muchos saben exactamente de qué se trata o toman dimensión de la importancia de los derechos humanos. Va a estar con nosotros Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, hablando con nosotros y con nosotras acerca de este tema. Y además, Diana Mafía y Fabiana Túñez hoy analizan las mujeres y la política en sus conversaciones de género. Y ahora empezamos con los títulos con voz propia, para contarte de las mujeres que se van a movilizar al Congreso hoy para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito. Argentina va a ser escenario de diversas movilizaciones previo a la conmemoración del Día por la Despenalización y la Legalización del Aborto en América Latina y también en el Caribe. Y son diversos los grupos feministas que se van a reunir a partir de las 17 horas en las inmediaciones del Congreso para reclamar el tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, vuelto a presentar en mayo de este año y que está paralizado por las elecciones. En la Argentina, desde 1983 hasta la actualidad murieron 3.030 mujeres por abortos inseguros. Entre 2010 y 2015, casi el 20% de las muertes maternas derivaron de abortos clandestinos. De estas cifras también se desprende un número que es alarmante. En nuestro país se practican 450.000 abortos en la clandestinidad por año, algo así como 1.233 abortos clandestinos por día. Así que esta tarde en reclamo del aborto legal, seguro y gratuito, y también apoyando las protestas ambientalistas que tan conscientes empezamos a hacer también de esta problemática al último tiempo. La siguiente noticia tiene que ver con una denuncia que llevaron a cabo a un jefe del ejército por haber acosado sexualmente de mujeres soldados. Los acosos habrían sucedido entre 2017 y 2018. Esto fue por parte de un jefe del regimiento de caballería número 3 del ejército de Esquel. El fiscal de la causa indicó que el acusado cometió el delito de abuso de autoridad y coacción sobre 2 soldadas voluntarias mediante amenazas que se realizaron en un contexto de especial vulnerabilidad por la simetría jerárquica. Esto fue con el único objetivo de mantener relaciones sexuales. Y además el militar también aplicó castigos, como por ejemplo el cambio de tareas, e incluso impuso a una de las mujeres rigurosidades físicas. Y con esto las perjudicó, no solo en su salud física, sino también en su salud psicológica, intentando también coartar la libertad de decidir sobre sus vidas sexuales. Las víctimas son jóvenes de entre 19 y 24 años, en todos los casos recién ingresadas a la fuerza y sostenes de familia. Bueno, la UNCO incorporó nuevas fórmulas para la jura que incluyen los pueblos originarios y el feminismo. Sí, la Universidad Nacional del Comahue incorporó a su jura alusiones a los pueblos originarios, a los movimientos feministas, con el objetivo de incluir la pluralidad cultural y social como reflejo del proceso educativo y de cambio en el ámbito universitario. A partir del acto académico número 145, comenzaron a registrarse los cambios en las fórmulas de jura de los universitarios graduados que incorporaron en los textos a los pueblos originarios, a los movimientos feministas, también la democracia, la justicia social, entre otras propuestas, siempre respetando el componente de la patria, destacada como libre, justa y soberana. Sin embargo, si algún graduado o graduada no se siente contenido en estas 8 fórmulas, puede hacer el trámite para modificarlas perfectamente y plantear otras opciones. En Tierra del Fuego desmembraron una red de trata y rescataron a 6 mujeres. Fue durante un operativo en una investigación por trata de personas realizado en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, por el que fue detenido un hombre, Alejandro Collado, sospechoso de manejar la red con fines de explotación sexual. El detenido negó tener relación con las mujeres. Dijo que solo las conoce por haberle prestado servicios religiosos, porque parece que el hombre se desempeñaría como miembro de una religión que realizaba trabajos espiritistas. 2 mujeres que lograron escapar de la red son las que habrían realizado la denuncia a través de la línea 145 destinada justamente a la lucha contra la trata y la explotación de personas. Impulsan la creación de un tribunal de los derechos del niño. Es una iniciativa que se sustenta en la necesidad de un tribunal en donde el menor pueda ser escuchado, pueda ser comprendido para garantizarle la ejecución eficaz de sus derechos
a la protección, haciendo especial hincapié en los millones de niños y niñas migrantes que son víctimas de adicciones, abusos, malos tratos. Un proyecto para la creación de un Tribunal Internacional de los Derechos del Niño fue presentado en la Cámara Baja, este proyecto, por la diputada Cornelia Schmidt. Y el proyecto lo que propone es la promoción internacional de la creación de este tribunal, que sean los 3 poderes los que ante diversos organismos internacionales difundan la propuesta y que la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados coordine y elabore informes anuales sobre el estado de la propuesta y sus respectivos avances. Y sí, todos los niños, niñas y los adolescentes tienen sus propios derechos. Y nosotros los adultos también, por supuesto, derechos, bueno, a la salud, al trabajo, pero también derecho a la igualdad frente a la ley, derecho a la libertad de expresión, por mencionar solo algunos. Hoy hablamos de derechos humanos con voz propia. Los derechos humanos son derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Entre los derechos humanos están el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos más. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Allí se establecieron por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y han sido traducidos en más de 500 idiomas. La declaración cuenta con 30 artículos y a partir de 1948 surgieron diferentes ampliaciones a través de diversas convenciones. Destacamos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con rango constitucional en nuestro país, entre otros instrumentos de derechos humanos. En el siglo XXI, todavía hay miles de personas en el mundo que no tienen garantizados sus derechos humanos. Estos están, pero hay que poder ejercerlos y para eso es necesario conocerlos y exigirlos. ¿Qué son los derechos humanos? Hoy este es el interrogante, mejor dicho, que estamos planteando en Con Voz Propia. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Norma Morandini, que es periodista, escritora y además directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Norma, muchas gracias por venir. No, gracias a la invitación y sobre todo que podamos hablar de lo que son los derechos humanos, porque entre nosotros de alguna manera están muy connotados con la muerte, con la dictadura, y todavía a casi 40 años de la democracia hay una gran confusión de vincularlos a la muerte, cuando en realidad es la mayor vinculación a la vida y a la construcción de la paz. Es interesante que ponerlo en el marco. Los derechos humanos que efectivamente, como decía el informe, nacen en el año 48 con una figura fundamental para entenderlo, que es Eleonora Roosevelt. Pensemos que el mundo sale horrorizado del nazismo y los hombres sensatos del mundo se dan una normativa que al principio es eso, principios. Yo digo siempre, si los seres humanos fuéramos realmente, nos sintiéramos iguales porque somos iguales en dignidad y en derecho, sí, y porque somos racionales, nos respetáramos y actuáramos fraternalmente, no haría falta decir una declaración que somos todos iguales. Lo que viene a romper esa normativa, esa declaración de principios, es que pone al ser humano en el eje
somos todos iguales porque lo que define la naturaleza del humano es la dignidad. Y toda vez que se ofende la dignidad humana, se ofende a la gran familia del ser humano que es la humanidad. Esto sucede en el año 48, Sí. que es además cuando nacen las Naciones Unidas. Hay que tener esta idea de que es en respuesta al horror del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. En Argentina, lo que nos deja la dictadura, paradójicamente, además del horror y de haber reconstruido ese rompecabezas macabro que fue el terrorismo de Estado, nos vino una idea que era ajena a nuestra cultura y nuestra tradición política, que es la idea de la democracia. Y la democracia es la que está sostenida, en el caso argentino, por toda la normativa de derechos humanos. Si me dejas explicarte brevemente, Por favor, que a Norma, partir sí. del año 60, el mundo empieza ya a darle a la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de las convenciones y los tratados, Exacto. que son compromisos que están obligados los estados, no importa los gobiernos, si sos de derecha, de izquierda, los estados se comprometen a respetar, como señalabas, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué hace? Pone al niño en el centro porque es un ser, un sujeto de derechos, ya no tutelado. Y eso es lo que ha cambiado y que nos demora tanto en términos culturales de incorporar esta idea fundamental, que es que somos todos iguales, porque lo que define la naturaleza de lo humano es la dignidad. Y la libertad de expresión, que está en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos hace también, tenemos todavía una cultura débil que no se termina de entender que la libertad de expresión es un derecho personal que ha sido ampliamente superado por el derecho colectivo de la sociedad a ser informada. Lo que haces como periodista es precisamente mediar entre tu audiencia y la información que estamos acercando para que la opinión pública tenga información, Conozca sus derechos, ¿no? conozca sus derechos, los ejerza y sepa que la democracia, la libertad de expresión es para que la opinión pública sea fuerte, participe y a la hora de elegir a aquellos que van a tomar decisiones en nuestro nombre, sepan que es fundamental esa participación ciudadana. Nosotros tenemos tan connotado los derechos humanos con la muerte, los desaparecidos, Sí, eso los que dijiste es juicios. verdad, no lo había pensado en esa perspectiva, pero es cierto. Sí, que no... Que- no y Que tal vez hoy- la génesis de la Declaración de los Derechos Humanos sí sea oscura y tenga un puntapié inicial de partes de la historia que son muy feas y que claramente no queremos que se repitan, pero los derechos humanos en sí es un canto a la vida y a la vida a la libre, democracia, ¿no? a la Y a la democracia, a la democracia. libertad, esta idea de que somos individuos, Claro. que porque tenemos conciencia actuamos, debemos actuar fraternalmente. Después hay otro que se pierde de vista a veces. Lo fundamental en Argentina es que recordemos cuando se reformó la Constitución. Teníamos un presidente que era Menem, que quería seguir siendo presidente, Claro. y teníamos otro presidente que era Alfonsín, que sabía que la histórica predominio del presidencialismo en nuestro país había que limitarlo. Entonces se hace Hasta el pacto, momento eran mandatos de 6 años, ¿verdad? exactamente, pero además Sin reelección. con una supremacía del Poder Ejecutivo, sin el control que tienen que ejercer no solo el Poder Ejecutivo, el Judicial, sino nuevos institutos que surgen de la reforma del año 94. Pero ¿qué es lo importante de esa reforma? El núcleo de coincidencias básicas que hace radicalismo y peronismo no tenía incorporado el tema de los derechos humanos. Y ahí a mí me gusta decir siempre esta riqueza, lo fecunda que es la vida, cuando hay un grupo de constituyentes Sí. que no se preguntan, sos peronista, sos radical o sos comunista.
Estaba Lilita Carrió, estaba Graciela Fernández Mejide, estaba Juan Picafiero, estaba García Lema. Estoy nombrando que había un universo personas plural, destacadas de varios partidos, muy distintos pero que cada uno. incorporan en la Constitución los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. ¿Qué significa eso? Que el Estado argentino, cualquiera sea el gobierno, está obligado a cumplir. Pero no solo está obligado a cumplir sus compromisos, sino que periódicamente, así se llama, examen periódico, en cada una de las convenciones, por ejemplo, en el Tratado de los Derechos Políticos, los económicos y sociales, los de la mujer, de la violencia contra la mujer, los del niño, cada una de esas convenciones y tratados tienen lo que se llama un órgano de tratado que funciona en Ginebra. Entonces, periódicamente, nuestro país tiene que ir a dar cuentas de cuál es el estado de los derechos humanos en ese órgano de tratado. Entonces, esto se construye, los gobiernos informan, pero también se construye con la sociedad civil, con lo que se llama el informe sombra. Entonces, en el gobierno que esté en ese momento tiene que ir a Ginebra, dar respuesta a las recomendaciones que le hacen. Es decir, vemos muy bien que en Argentina se esté pensando o haya un proyecto de ley por un tribunal por los derechos del niño, pero vemos con mucha preocupación que la Argentina no tenga todavía un sistema penal juvenil. Estoy dando ejemplo. Entonces, eso a la hora de legislar es un insumo fundamental para el trabajo legislativo, que es un poco es lo mucho que hemos hecho en el Observatorio de Derechos Humanos, que es precisamente promover que la legislación, que cada proyecto de ley sea concordante con cada uno de los compromisos del Estado argentino. Si te cuento lo último, ahora estamos trabajando por un proyecto de ley ¿desde el observatorio? Exactamente, de patrocinio comunitario, que es para que haya una alianza entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la actividad privada para ser solidarios en el flujo que está ingresando. Se les llama refugiados, pero ahora la nueva forma de nombrarlo es personas con derecho a protección internacional. O sea, aquellos que han sido expulsados de sus países, como vemos el caso de los venezolanos o el caso de Siria. En unos casos siempre la expulsión es por las guerras o por el hambre. Desgraciadamente tenemos a lo largo de la historia esos éxodos masivos que no habíamos visto en nuestro continente como estamos viendo ahora. En este momento. Norma, antes de cerrar, me gustaría preguntarte cómo se puede defender una persona a la que siente que se están vulnerando sus derechos humanos. ¿A dónde puede acudir en nuestro hay país, muchos lugares donde, por ejemplo, en el caso de la violencia contra la mujer, que es algo que se ha denunciado mucho, ya hay formas de denuncia, se está preparando, el Estado es el que tiene que prepararse, porque la idea fundamental de derechos humanos es que el único que puede violar los derechos humanos es aquel que los tiene que proteger, que es el Estado. Sí, los estados, de modo que los derechos humanos son la protección que tiene el ciudadano frente a la prepotencia del Estado. Entonces, por supuesto, puede acceder a los tribunales, pero tiene que haber instancias previas a llegar a los tribunales. Yo siempre digo, en la medida que no tengamos una cultura democrática, siempre terminamos litigando y dejándole a los jueces que decidan situaciones que tendríamos que poder trabajarlas en una convivencia pacífica, democrática, que lo fundamental es el diálogo. Tenemos que aprender a conversar democráticamente, ojalá a algún día respetarnos, podamos, pero si hablamos de derechos humanos no se puede no escuchar al otro, no se puede no reconocer que el otro tiene los mismos derechos que yo tengo. Y esto me parece que es un trabajo fundamental. Te felicito, celebro que en el canal público se ponga eje en lo que yo creo que hemos postergado a lo largo de la democracia, que es hacer educación
la educación no formal, que es la televisión, para que cada uno de nosotros conozca cuáles son sus derechos, los ejerza y sobre todo desarrollemos en ese privilegio de vivir en libertad responsabilidad. La responsabilidad es con los derechos que tenemos, pero tenemos que tener responsabilidad de ejercer libertad de expresión sin ofender, sin incitar a la violencia, sí, respetando al otro. Y es posible, sin duda, Norma Morán. Norma, gracias a vos por tus palabras y gracias por haber pasado por este programa, que son muchas las mujeres y también los hombres que nos miran desde todo el país, y es muy importante todo lo que acabas de decir, así que muchísimas gracias y adelante siempre a seguir trabajando. Norma Morandini. Gracias. Gracias a vos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con Voz Propia. No se vayan.